Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Jorge Manuel Martínez Pérez, quien aspira a desempeñarse como juez en materia laboral. Conduce esta conversación su servidor Raúl Ruiz Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias, Emanuel, por acompañarnos en esto que pues es novedoso y es único en el país. Vámonos directo a las preguntas. La primera tiene que ver con la formación y experiencia. Descríbenos brevemente tu formación y experiencia profesional en materia laboral. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer esta amable invitación que me hicieron. De verdad, muy pocas personas están realizando esta labor para que la ciudadanía conozca a a los candidatos y sobre todo a que la gente tenga un voto consciente, y qué mejor manera de hacerlo que es conociendo a los candidatos. Como ya lo comentó aquí el maestro, soy el licenciado Jorge Manuel Martínez Pérez, candidato a juez laboral para el Distrito Judicial Bravos. Soy un abogado que durante toda mi profesión me he dedicado a litigar. Nunca he trabajado para el gobierno, jamás he llevado a cabo un desempeño en alguna autoridad, en algún tribunal o algo por el estilo. Llevo 11 años dedicándonos a la materia laboral, llevo 11 años defendiendo a trabajadores, a patrones, siempre con una firme convicción que es que sus derechos sean respetados. Durante todo este tiempo, yo me gradué de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como licenciado en Derecho. He recibido diversas preparaciones, cursos, diplomados en los cuales he tratado ahora sí que robustecer todo este conocimiento que se adquiere en el campo de batalla. Siempre he tratado de informarme y de ir aprendiéndole poco a poco a toda esa gente que se enfrenta a mí y con la que conlleva un litigio en estas circunstancias. Me gusta mucho tomar cursos que imparten los jueces del sur, sobre todo las autoridades del sur, porque tienen criterios muy distintos. Durante todo este tiempo he visto que los criterios sí varían mucho, sobre todo en materia federal, porque los jueces tienen criterios en los cuales se establecen diversas cuestiones que para mí en muchas ocasiones son inclusive ociosas. En cambio, cuando escucho los criterios que tienen los tribunales encabezados por los jueces, por las autoridades jurisdiccionales más para el sur del país, se ven estos criterios más amplios, una manera más sencilla de inclusive de llevar a cabo esta cuestión. Por eso es que día a día trato de prepararme para que esto siga creciendo, que mi nivel académico sea superior y ya en este caso llegar a este punto de mi vida en el cual puedo transmitir de una manera distinta todo lo que he aprendido. No solamente desde el momento en el que se lleva a cabo una preparación para un juicio, donde no nada más te debes de preparar para lo que tú quieres demostrar, sino también para aquello que conlleva el saber qué te van a responder. Pensar como todos, llevar a cabo la verdad de los hechos de una manera más sencilla y más entendible para todos. Hablemos de justicia laboral como derecho social. ¿Qué representa para ti la impartición de justicia laboral en una realidad marcada por desigualdades entre patrones y trabajadores? Pues es una cuestión muy delicada. La verdad, el derecho laboral siempre se ha visto, a mi criterio, desde el punto de vista de las autoridades, de una manera muy poco importante. De verdad es que el derecho laboral se encuentra inmiscuido en la vida de todos. Para que funcione la ciudadanía debe de existir el trabajo. Para que exista el trabajo deben de existir patrones. Entonces, todo esto tiene que ser visto de una manera muy cuidadosa, tiene que ser visto de una manera en la cual la ciudadanía pueda entender que existen este tipo de situaciones, que existe el derecho laboral primero que nada. De verdad es que existen muchas deficiencias en el sistema, existen muchas cuestiones en las cuales no se aplica como debe de ser, no funciona como debería de funcionar. Entonces, al ser un tema tan delicado y no tener ese empuje, esa apreciación verdadera por quienes deben de hacerlo, debe de existir por parte de los juzgadores una mayor empatía a este tipo de cuestiones, ver que existen diversos problemas, que estos problemas nunca son generales, que siempre existe una condición específica que mejora o empeora la situación. Desde el punto de vista social, es importante que entendamos que un juez debe de tener esa sensibilidad ante las relaciones laborales. Debe de entender que existen
muchas, pero muchas cuestiones que involucran no solamente el patrimonio de los patrones, sino también el patrimonio de los trabajadores, quienes son básicamente los mayormente vulnerados porque no tienen ese alcance económico para informarse o para llevar a cabo una cuestión de aprendizaje para saber si sus derechos están siendo o no violentados. De verdad es que el tribunal laboral debe de verse más empático a los derechos humanos, y los derechos humanos no solamente están en las personas y también en las personas morales, sino y físicas, y esto conlleva una verdadera situación de que los jueces deben de buscar siempre la verdad de los hechos de la manera en que mejor puedan. ¿Qué podemos decir sobre equilibrio y no parcialidad? ¿Cómo garantizas la neutralidad en los juicios laborales donde las partes tienen diferencias económicas, estructurales, muy notables? Claro que sí, de verdad, y es algo muy cierto, tal como lo comentaba ahorita hace un momento, la cuestión del desequilibrio económico que existe, no solamente en los trabajadores y los patrones, sino hasta en los mismos patrones. No es lo mismo una empresa transnacional que cuenta con un presupuesto económico muy alto y que tiene a su disposición grandes despachos que se encargan de llevar a cabo sus defensas en todas las materias en las que conlleva. También existe una cuestión de diferenciación de clases sociales que muchas veces no logramos distinguir. Para mí lo más importante es que el tribunal realmente sea accesible, que tenga una funcionalidad en la cual cualquier persona pueda llegar al tribunal e investigar y preguntar sin llevarse malas caras, sin llevarse una apatía a lo que realmente sienten, a lo que realmente están preguntando. Llegan con cara de duda y se van con cara de regañados porque les dicen tienes que buscar un abogado, si no, no te vas a defender bien, etcétera, etcétera. Para mí eso es muy, pero muy importante, el transmitir la empatía a la ciudadanía para que se sientan con la confianza de poder acercarse al tribunal y de esa manera no solamente los trabajadores, sino también los patrones que se encuentran en situaciones de desconocimiento tengan al alcance el conocer si están demandados, si no están demandados, si tienen algún proceso en puertas, si no. Obviamente esto sin buscar la parcialidad, porque muchas veces el escuchar a las partes se traduce a una parcialidad y no es así. Si tú eres un juez que realmente quieres llegar a la verdad de los hechos, tienes que escuchar a las partes. Tienes que escuchar para poderte hacer ese criterio y poder, en base a lo que se prueba en juicio, poder emitir la sentencia más justa que pudiera existir. Conversemos sobre la carga procesal y acceso efectivo a la justicia. La justicia laboral enfrenta desafíos como la saturación de audiencias, cargas excesivas y la dilación en la ejecución de las sentencias. ¿Qué medidas propondrías para agilizar los procesos sin comprometer la imparcialidad ni el derecho de audiencia en las dos partes? Claro que sí. De verdad es muy importante. El día de hoy tenemos un tribunal laboral que en el estado de Chihuahua se implementó a partir de octubre del año 2022, en el cual se empezó con solamente 2 personas juzgadoras. Al siguiente año se amplió esta cantidad de jueces a 9, o sea que se amplió 7 personas más. Y a mi criterio y a lo que yo he visto en mi experiencia que tengo, me he percatado de que el tribunal se encuentra hasta colapsado. Ha superado en cuanto a su capacidad de llevar a cabo la resolución de los conflictos laborales. Desconozco si es a nivel interno por las personas, por el tribunal, desconozco por qué sea, porque yo no tengo esta carrera judicial, no trabajo dentro del tribunal, pero lo que logro apreciar es que en muchas ocasiones se llevan a cabo inclusive prevenciones ociosas. Y un ejemplo que me acaba de pasar, hace un par de semanas me notifican una prevención de la parte actora en donde me preguntan que por favor aclare o precise y confirme si la persona fue contratada en el lugar que dice en su escrito inicial de demanda que fue contratado. O sea, de verdad es importantísimo que un juez, que si bien es cierto aquí en el tribunal laboral no es un juzgado como en los civiles, en familiares, en donde este también es encargado del área administrativa del tribunal, no podemos deslindarnos, no podemos decir me lavo las manos y ya como no está dentro de mis funciones porque la ley local no lo establece, no me meto. No es posible que hagamos esto. A nivel internacional, a nivel nacional, el principal obligado para velar por los derechos humanos de las partes es el juez. Si el juez no se entromete en la labor de aquellos en los que delega sus funciones,
no va a funcionar el tribunal. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que existan cosas como las que acabo de comentar, de prevenciones ociosas, van dilatando los procedimientos. Van provocando que si un juicio está diseñado, o la ley está diseñada para que un juicio dure 8 meses, simplemente esos 8 meses se tardan en que se señale para la primera audiencia, que es la preliminar. Entonces estamos hablando de cuestiones muy delicadas, que estamos jugando con el patrimonio no solamente de los trabajadores, porque evidentemente ellos, al ser vulnerados en su despido, es decir, te dejo sin una entrada de dinero segura porque te dejo sin tu trabajo, son vulnerados en sus derechos laborales y humanos, también los patrones que se dejan llevar por ciertos despachos que les dicen no te preocupes, que acabó el tiempo apremia, a ti te da la razón, etcétera, etcétera. Y esto provoca que, lejos de que en algún momento puedan dirimir la controversia de una manera económica un poquito más sencilla y menos costosa para ellos, terminen pagando el doble o el triple de lo que conlleva. Entonces, lo importante es no solamente dejar que el tribunal avance por sí solo, es verificar a tu personal, ver las capacidades que tienen, buscar la forma en que empaticen con lo que tú estás queriendo transmitir para que todo vaya fluyendo. De esta manera, nosotros tenemos que encontrar para qué son buenos. Administrativamente sí, yo no los puedo despedir, no los puedo llevar a cabo, no los puedo, o sea, obviamente no, pero sí puedes encontrar para qué son buenos y para que tu trabajo se vea reflejado también en ellos. Si tú quieres transmitir una cultura derecho humanista, donde se lleve a cabo una salvaguarda de los derechos humanos a un mayúsculo, el personal a tu cargo debe de entender este punto. Debe de saber que existe la posibilidad y teniendo al alcance tantas herramientas tecnológicas que la ley te lo permite, qué mejor que echar mano de ellas. Las sentencias obviamente se ejecutan a petición de parte, no puede el juez laboral no puede ordenar ir a ejecutar sin que esté la parte involucrada interesada, pero sí puedes llevar a cabo el hacer conocimiento de las partes en lo personal, que ya está listo el expediente para que se pueda ejecutar. Qué mejor manera de hacerlo para que esto se agilice y que exista la apertura realmente para que el tribunal pueda ser inclusive cuestionado de lo que está realizando. Hablemos entonces de la simplificación y acceso al juicio laboral. ¿Qué medidas considerarías urgentes para que los juicios laborales fueran más accesibles, breves y comprensibles, especialmente para los trabajadores que no tuvieran representación legal? Claro, de verdad, bueno, de antemano un trabajador, ninguna de las partes puede acudir a juicio sin alguna representación legal porque la misma ley lo establece. La misma ley establece que la persona que es parte de un juicio tiene que estar bien asesorada por un abogado, por un licenciado en Derecho, o alguien que acredite tener ya la pasantía de la carrera. Pero muchas veces este tipo de asesorías no son las correctas. Este tipo de asesorías en ocasiones tergiversan lo que realmente se debería de llevar a cabo en un proceso. Pero eso como juzgador lo tienes que advertir. Y desde el momento en que lo adviertes, estás viendo que el derecho humano de la persona está siendo vulnerado. Por lo tanto, le tienes que informar a esta persona. Oye, necesitas un defensor que realmente tenga la capacidad. Si no tienes a quién acudir, existen los abogados conocidos como de oficio, la Defensoría Pública, y te puedo canalizar con ellos para que te asesoren y para que se lleve a cabo esto. Inclusive en la misma audiencia se puede suspender en un momento para que las partes no sean vulneradas en sus derechos. También es importante que el lenguaje que utilices con una persona que va a preguntar a un tribunal no puede ser el general para todos, porque no es lo mismo que llegue un abogado y te pregunte o te cuestione sobre un asunto, sobre un acuerdo, sobre cualquier situación o una sentencia, a que llegue una persona que en su vida se ha visto inmiscuida en algún tipo de proceso y que le quieras hablar con tecnicismos muy elevados que no logren comprender. Yo siempre he tratado de llevar a cabo mi vida profesional de una manera en la que el lenguaje no sea lo que me mueva, en el sentido de decir, no busco cada vez utilizar mayores y mayores tecnicismos, inclusive en los amparos, porque también manejo la materia de amparo, manejo el lenguaje muy sencillo para que también mis clientes entiendan lo que estoy escribiendo, porque yo soy una persona muy transparente, un profesional muy transparente, que cada vez que hago un escrito, a mi cliente se lo pongo a la vista y le digo, lo que no entiende, inmediatamente pregúnteme, porque se lo tengo que explicar. Y aún así trato de que el lenguaje sea lo más sencillo y más digerible posible. También es importante crear muchas campañas en las cuales
busquemos que la ciudadanía esté informada. Yo, por ejemplo, el día de hoy, en mis redes sociales, he llevado a cabo, aparte de una campaña personal de que me conozcan como candidato a juez laboral, he buscado también que la gente se entere de cómo van a ser las elecciones. Entonces he encontrado en esto algo que me llena de satisfacción, el poder informar a la gente, el que la misma gente me mande mensajes privados y me diga, oiga, ¿me puede explicar un poquito más de esto y aquello? Porque realmente es importante conocer. Y yo, en lo personal, tengo la idea de seguir haciendo esto, sea cual sea el resultado. Hay un juez que me llama mucho la atención de allá de la Ciudad de México, que no digo su nombre porque ahorita está también para candidato allá en aquella localidad, pero él realiza este tipo de videos en los cuales informa a la ciudadanía con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy digerible, y de verdad leo los comentarios y sí funciona. Entonces, yo creo que nosotros como juzgadores no podemos decir solo tu trabajo es dentro del tribunal. También debes de buscar la forma en que fuera de él sigas transmitiendo esa buena labor que quieres realizar y transmitir el mensaje que realmente estás proyectando. De verdad, hay que echar mano de la tecnología porque es lo que tenemos al alcance. Así como la tecnología provoca daños en muchos sectores de la población, también puede provocar muchos beneficios y yo considero que hay que hacerlo para que la ciudadanía realmente esté informada. Finalmente, ¿qué mensaje le podrías compartir a la ciudadanía que escuchará esta entrevista y decida por el voto? Claro que sí, muchas gracias. Pues repito mi nombre, soy el licenciado Jorge Manuel Martínez Pérez, candidato a juez laboral para aquí, para el Distrito Bravos. Soy el número 16 en la boleta amarilla. El color de la boleta es un poquito confuso porque tiene diversas tonalidades de este amarillo. Hay unos que lo manejan como durazno, hay otros que lo manejan como naranja. Pero lo importante es que estamos en una boleta en la cual están 4 sectores, 4 bloques. El civil, familiar, laboral y jueces menores. En la tercera etapa, que es donde se encuentran los laborales, del lado derecho, que es donde se va a votar por los candidatos hombres o los varones, ahí está el número 16. Yo le invito a que vote por mí si realmente ya me conoció y si considera que soy apto para desempeñar esta función. Lo invito a que vote por mí. Mi compromiso es con la sociedad, con la ciudadanía. No tengo ningún compromiso con ningún partido político, con algún ente de gobierno. De verdad, no soy una persona totalmente ajena a esto. Si entran a mis redes sociales, van a conocerme, van a ver un poco de mi trayectoria, van a ver la forma en que yo he llevado a cabo mi vida profesional. Muy resumida, pero porque es imposible realmente transmitir 11 años de donde he participado en... Se pudiera escuchar ostentoso, pero en miles de juicios. Me he levantado a las 6:05 de la mañana para reinstalaciones, concluyendo mi jornada laboral hasta las 12 de la medianoche. He llevado 30, 40 audiencias diarias en el proceso anterior. Estoy inmiscuido en el proceso actual, donde se modifica el derecho sustantivo, no se modificó, se modificó el adjetivo. Lo que nos ha enseñado a pensar con la experiencia, ahí sigue. Ha avanzado la legalidad en cuanto al derecho sustantivo, como las vacaciones, lo que se viene el aguinaldo, lo que se viene la ley silla, lo de la reducción de la jornada laboral, que es un tema bastante controversial ahorita y que el 1 de mayo el gobierno federal determinó que se va a hacer de manera paulatina hasta el 2030, pero no se ha cambiado. Entonces, durante muchos años he llevado a cabo la interposición de amparos en los cuales los tribunales me han dicho, tienes la razón, a lo contrario a lo que resuelven las autoridades laborales. Entonces, si de repente les han llegado con el discurso de que si votas por alguien que no tiene carrera judicial o que no tiene la experiencia en el campo del tribunal, etcétera, etcétera, mucho cuidado con atraer ese temor porque no es cierto. De verdad es que la sensibilidad de las leyes y del trabajo en el derecho laboral se aprende en el campo de batalla, se aprende no detrás de un escritorio, porque cuando estás mucho tiempo detrás de un escritorio te desensibilizas, provocas una apatía involuntaria en muchas ocasiones en las cuales no llegas a entender la realidad de las relaciones obrero-patronales. Yo les invito a que me conozcan primero que nada y sobre todo a que salgan a votar este 1 de junio, es muy importante. Yo tengo un dicho que me lo saqué de la manga un día que estuve en una plática ahí: no dejes en manos de unos pocos el destino de quien te juzgará el día de mañana. Porque al final de cuentas es algo que todos tenemos en algún momento. He tenido clientes que 50, 60 años y me dicen, Lic, es la primera vez que me encuentro en un problema como estos y de verdad no sé ni qué pasa. Y luego llegar
con esta desconfianza e inexperiencia de que jamás has estado en un conflicto ante un tribunal y que te traten con apatía, con indiferencia e inclusive con malos tratos, de verdad no puede ser. Hay que votar por la gente y conozcan a sus candidatos y no solamente la trayectoria, sino también los invito a que vean cómo piensan, porque esa es la manera en que van a resolver su asunto el día de mañana. Jorge Manuel Martínez Pérez, candidato a juez laboral número 16 en la boleta electoral. Pues muchas gracias y gracias a usted también por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025. Esta ha sido una producción de ADN, a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy Raúl Ruiz y pues nos veremos más adelante.